El día sábado 4 de septiembre del presente año se conmemoró en la ruca de la Asociación Mapuche Huecuyén de la comuna de Lo Espejo el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta importante fecha para el mundo femenino de las primeras naciones se conmemora cada 5 de septiembre en homenaje a Bartolina Sisa, heroína aymara que en 1782 sufrió torturas y muerte a manos de los conquistadores españoles. En la oportunidad estuvieron presentes representantes institucionales como el diputado Guillermo Teller y la electa alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes Jara. La Asociación Huecuyén es dirigida por la alfarera y cultora gastronómica huilliche María Oyarzún Naipil, y la mayor parte de sus integrantes son mujeres. Esta organización desarrolla talleres de salud intercultural, cursos de mapuzungún, alfarería, platería y textilería mapuche para adultos y niños, además de diversas actividades culturales y educacionales. Como parte del programa, se presentó la cantautora mapuche Antuligüen, quien interpretó parte de su reconocido repertorio en mapuzungún y castellano. Escuchemos uno de sus ulcantún, el canto mapuche tradicional. Luego de escuchar a la papay Antuligüen y como festivo cierre artístico del evento, se contó con la participación de la agrupación cultural Rapanui Mana Maoji, grupo de danzas y cantos de larga y destacada trayectoria, dirigida por la cantante y bailarina Nicole Pacomio. De esta manera, la Asociación Mapuche Huecuyén se constituyó, una vez más, en un espacio de encuentro, alegría y reconocimiento para las mujeres indígenas, tal como muchas otras organizaciones originarias de la región metropolitana, que durante este día reconocen y valoran los fundamentales, continuos y generosos aportes de las mujeres en beneficio de sus familias, comunidades y pueblos.